Bueno, para comenzar, es como meterse en la jaula de los leones. Un diseñador con muchos developers. Así que, bien, antes de hablar un poco del tema y hablar un poco de diseño, me gustaría hablarles un poco de mi experiencia que he hecho. Como en la presentación, me decía, comencé en lo que eran las artes gráficas, publicidad. En el año 2005-2006 empecé a toparme con la parte digital, la era dorada de Flash. Comencé a hacer algunas cosas para sitios web y todo esto, y con el tiempo, bueno, decidí migrar a Argentina para seguirme especializando en la parte digital. Y desde los últimos 5 años estaba full con todo lo que tiene que ver con la parte digital, tanto web, y en los últimos tiempos con la parte que tiene que ver con lo que es diseño mobile. A todo esto tenemos algo y me gustaría hablar un poco de diseño. Me gustaría, para comenzar, diseñadores, si pueden levantar la mano para saber. Ah, somos varios. Pensé que estaba más solo. Bien, les voy a hacer una pregunta a todos. Espero que hayan tenido infancia. ¿Quiénes de acá jugaron alguna vez con Legos? Ah, bien. Casi todos tuvimos infancia. ¿Por qué les hago esta pregunta? Muchas veces, cuando jugamos con los Legos, yo recuerdo que uno de los pocos Legos que tuve, porque eran costosos, cuando me dijeron para tener uno, elegí uno que se llamaba Creator 3 en 1. ¿Por qué? Porque era una cantidad de piezas que me permitía hacer 3 cosas distintas. Y básicamente cuando jugamos con los Legos, todos somos diseñadores. Así que en el fondo todos tienen un poco de diseñador si jugaron con Legos. Así que, bien, para entrar un poco en la charla, voy a hablarle acerca de lo que es Atomic Design. Atomic Design es una metodología de trabajo que creó un tipo que se llama Brad Frost. Él básicamente lo que hizo fue tomar como ejemplo la química. Ahorita vamos a ir viendo un poco los nombres que él eligió, y parte de eso, esta metodología se compone de 5 partes, por llamarlo de alguna forma. Y lo interesante es que permite crear interfaces de una forma más jerárquica y de una mejor manera de poder entregarlo, de hacer el delivery. Una de las cosas que muchas veces los diseñadores tenemos problemas, lo digo por experiencia, cuando comencé a introducirme en el mundo mobile, una de las cosas que me pasó es que tenía quizás esto de estoy diseñando para web, y cuando pasas a mobile hay un montón de cosas que no se hacen. Si bien hay una similitud, hay cosas que no son iguales. Y si bien esta metodología de Atomic Design está centrado inicialmente, o está pensado para web, este tipo Brad lo enfoca que es posible adaptarlo a distintos escenarios. Y me llamó mucho la atención me topé con esta metodología hace un par de años, conversando con un amigo diseñador, y me dice, ¿ya has escuchado acerca de lo que es Atomic Design y todo? No, empecé a lo que fue como investigar un poco, y me llamó mucho la atención el proceso, porque el proceso comenzaba desde lo que era la parte abstracta hacia algo más concreto. Quizás uno de los problemas que enfrentamos en el interín de empezar a diseñar interfaces es que a veces nos enfocamos en lo concreto, en cómo se ve la interfaz y cómo se ve el look and feel final. Así se ve. Y hay detalles que nos vamos perdiendo, que en el momento en que empezamos a trabajar con equipos de desarrollo, cuando hacemos el entregable del archivo, nos dicen, bueno, haz una guía de estilo, y cuando entregamos eso empezamos a ver que van, lo implementan y nos dicen, che, aquí está. Y cuando vemos, nosotros habíamos diseñado algo hermoso para nuestros ojos, y cuando nos entregan,
vemos un Frankenstein. Y es como, ¿qué pasó? En ese momento, cuando empecé a ver este tipo de cosas, decía, hay algo que está fallando entre el proceso entre diseño y desarrollo. ¿Qué puede unir estas dos cosas? En esto me topo con este proceso del Atomic Design y me gusta esta frase que dice este tipo, porque él menciona que lo que es el Atomic Design, si bien es una palabra así como toda pegajosa, y dice que encapsula lo que es el concepto modular de diseño y el desarrollo. Y eso es una de las cosas que quería compartir porque creo que tiene un gran valor. Muchas veces a nosotros los diseñadores se nos trata como los hipsters, como que, los que hacen las cosas, pero cuando empezamos a ver un poco de código, allí empezamos a echar agua. Y está bien, si bien no es nuestro fuerte, es importante que nosotros como diseñadores comencemos a entender un poco de qué trata este proceso cuando tenemos que interactuar con desarrolladores mobile. Para esto, hice un pequeño ejemplo de cómo podría ser en la práctica. Yo decía, bueno, voy a ir a hablar un poco de esto, vamos a mostrarle quizás no algo ya hecho, sino algo que pude hacer en pocas horas para mostrarle un poco de qué se trata. Si bien, voy un poco para atrás, cuando mencionaba que iba desde lo abstracto hasta lo concreto, hablaba acerca, la metodología habla acerca de átomos, habla acerca de moléculas y organismos. Decimos, bueno, esto es química de secundaria. Lo interesante es que esta analogía lo que nos hace es quizás tener un poco más en cuenta cómo se van uniendo las cosas. Sabemos que los átomos es como una de las cosas más independientes. Y cuando son las moléculas empiezan varios átomos a juntarse y ya los organismos sabemos que son varias moléculas. Los últimos dos stages tienen que ver ya directamente con nombres de diseño, templates y page. Es una forma para ya, no podemos ir y decirle al desarrollador, te estoy entregando aquí los átomos. No da. Pero sí la forma en que lo entregamos debe cumplir con alguna de estas cosas. Para esto dije, bueno, ¿qué tal? Creo que uno de los primeros siempre de los proyectos que le gusta hacer, o por lo menos algunos de mis amigos cuando comenzaron con mobile, es hacer una aplicación que tenga que ver con el tiempo. Y los diseñadores también les encanta. Si bien en Dribbble hay un montón de apps. Acá comencé con los colores. Una de las cosas que es muy importante, si bien los diseñadores nos fijamos en los colores, en cómo se implementan los colores, que este color está bien, está mal, muchas veces lo que me pude dar cuenta es que a la medida que damos un entregable al equipo de desarrollo, hay detalles que se nos pasan. Hay detalles que muchas veces decimos, este es el color. Y, ¿cuál es ese color? ¿Estamos trabajando en qué? En un hexadecimal, estamos trabajando... Pero más allá de eso, cuando empezamos a hacer las entregas de este tipo de cosas, hay algo que va un poco más a lo que necesitamos entender como diseñadores, incluso como programadores, que primero no debemos estar en una pelea entre quién tiene la razón, si diseñadores o programadores. Para esto, coloqué un poco de código como para entender de que podemos hacer un trabajo en conjunto que sea escalable. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo que tuve en uno de los proyectos mobile que participé. Y bueno, básicamente uno de los átomos que podemos crear son los colores. Quizás vemos esto y decimos, input. Sí, así de sencillo, yo comienzo a saber que son elementos que van a componer una interfaz gráfica. Botones. Una de las cosas que siempre, en muchos casos, a veces los diseñadores desconocen, es que desde el código se puede hacer un botón. Es mucho más performante, es mucho más, quizás más rápido de mantenerlo, y nos evitamos hacer esos cortecitos en los bordes y todas esas cosas que a veces entorpecen ese look and feel final que estamos buscando y que cuando vemos lo que se implementó decimos, ¿y este Frankenstein? Entonces,
Una de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta es que hay, por ejemplo, como diseñadores, especialmente diseñando para Android, tenemos un problema. Muchas veces si estamos diseñando desde herramientas como Photoshop, tenemos el problema de que estoy diseñando en píxel. Y a veces cuando empiezo a tratar de exportar o algo, empiezo a tener problemas con las resoluciones. Entonces es importante que nos empecemos a habituar a que si vamos a diseñar un botón, si bien no queremos que el botón sea de alguna forma, por ejemplo, el texto no lo queremos que sea en SP, sino que sea en DP para que mantenga un poco las resoluciones y esto. Debemos tener esto en cuenta porque empezamos a hablar con los desarrolladores en su mismo lenguaje y eso nos permite una mejor comunicación. Una de las cosas que cuando empezamos a trabajar con este proceso de Atomic Design, que me gustó es que podíamos mostrar de una forma gráfica los estados. Una de las cosas que sucede muchas veces con los diseñadores, y está bueno que ustedes como programadores le hagan saber a sus equipos de diseño, porque a veces por desconocimiento no se hacen estas cosas, es que un botón lo diseñamos y entregamos el look and feel y nos olvidamos qué pasaba cuando ese botón estaba deshabilitado, cuando ese botón está presionado, cuando está en focus. Y son cosas que a veces por desconocimiento no lo sabemos, pero podemos compartir ese conocimiento y nos permite que los entregables sean mucho más fácil para ustedes a la hora de implementarlos. Otro de los puntos que podemos trabajar dentro de los átomos son las tipografías. Muchas veces sucede que los programadores cuando empiezan a implementar se topan que dicen, ah, pero es que este texto es muy grande, se ve muy grande, o este texto, si lo diseñamos de esta forma, el programador puede quizás chequear y decir, ah, si los botones están en 18dp, con esta tipografía, con este estilo específico, debería verse lo más similar. Les permite a ustedes, de programadores, también empezar a comparar. Yo, por ejemplo, hice dos ejemplos de tipografía, cómo se vería usando Roboto, si nos dirigimos mucho a lo que es Material Design, pero digo, no quiero usar Roboto porque quiero diferenciarme. Bueno, debería yo mostrarle cómo se vería con otra tipografía. Un punto importante, los iconos. Los iconos muchas veces, hay algunos que vienen, si nos metemos en Google, en lo que es la parte de Material Design, tenemos sin fin de iconos que nos permiten simplificarnos la vida y también ya están por defecto. Una de las cosas que me gustaría recalcar en algunas cosas es que hay algunos iconos que son estándar. Como diseñadores no deberíamos tampoco tratar de inventar la rueda, porque sucede que en algunos casos podemos confundir a los usuarios y esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Y hay algo acá que quise traer. Yo actualmente estoy en la UTN, en Argentina, estudiando una especialización que tiene que ver con accesibilidad y usabilidad. Y hace poco aprendí algo que me pareció muy valioso y lo incorporé dentro del proceso, es el hecho de lo que es el Content Description. Es algo que podemos tener que es simplemente una línea de código que nos va a permitir que nuestros iconos sean identificables al momento de que alguien con discapacidad, si por ejemplo está usando el talkback, pueda reconocerlo y pueda decirle, estás en un menú, estás en el search, estás en el icono que esté parado. Es muy importante esto porque en algún momento, si bien la accesibilidad está progresando, a veces nos olvidamos de esto y esto es algo importante, es una buena práctica que podemos empezar a incorporar. La accesibilidad es algo que está, si bien con pasos bastante cortos, quizás Apple tiene un camino mucho más avanzado que en el caso de Android, pero podemos empezar a tener esto en cuenta y decir, ah, podría colocarle esto donde estoy identificando mis iconos, por ejemplo. El diseñador puede crear iconos, es importante que los muestre para que tengamos una referencia de decir,
es el icono tal, el que se llama de tal forma, y de esta manera hacer un poco, como les decía, los entregables un poco más sencillos. Cuando empezamos a entregar los assets, muchas veces sucede que se entrega algo y este icono veo aquí y digo, bueno, no sé cuál es la diferencia entre el icono, el cuarto y el quinto. Bueno, pero para eso está bien nombrado, está bien especificado. Ese tipo de cosas le permite a que el trabajo sea más fluido. Bien. Esto es más o menos un ejemplo corto de lo que podría ser un proceso de desarrollar los átomos. Un ejemplo de la vida real, por llamarlo de alguna forma, estuve en un proyecto donde ya había comenzado, era para un banco, el cual tenía, si no me equivoco, entre 7 o 8 aplicaciones para ambas plataformas. Y cuando entró el proyecto, uno de los problemas que tenía era el proceso del cambio, por ejemplo, de colores. Muchas veces marketing dice, bueno, este botón ya no queremos que sea rojo, queremos que sea verde, por decir algo. Y habían algunos problemas que no permitían de que ese cambio fuese rápido. Y una de las cosas que hicimos fue desarrollar una especie de grilla en la cual nos permitía tener todos los colores que se usaban en la aplicación y todo lo que era la parte de la escala de grises. Pero no solamente eso, también teníamos para qué se usaba. Si bien teníamos en lo que era la primera columna los links, teníamos links que se necesitaban usar, teníamos lo que eran los backgrounds de la aplicación, los call to action. Imagínense una aplicación bancaria donde muchas veces se especializa en decir el cliente plus, el cliente tal. Cada aplicación tenía colores distintos en los call to action y muchas veces en los links. Entonces tuvimos que buscar una forma de simplificarlo. Y de esta manera teníamos casi todas las instancias de la aplicación en un solo lugar. Que cuando ya los desarrolladores venían y decían, ¿y de qué color es por ejemplo, la tarjeta tal? Le decíamos, es un gris 1. Y abajo le teníamos la nomenclatura de qué significaba un gris 1. Una de las cosas y una de las ventajas de trabajar de esto es que empieza a ser escalable. Si el día de mañana el gris 1, por ejemplo, decimos, bueno, ya no va a ser un F6, 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 sino va a ser un F9, 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 el hexadecimal, listo. Se cambió el código, se reemplazó y en toda la aplicación cuando se hace el update, mágicamente tenemos el cambio. Esto nos permitió que pudiésemos ordenar, por ejemplo, en las escalas de grises teníamos muchísimos colores, hicimos varias pruebas hasta que al final dejamos esta paleta. Igual nos pasó con todas las instancias de los botones. Teníamos los 3 primeros botones, tenían que ver con acciones que dependían de cuando el usuario ingresaba algún dato específico, algo que se le pedía para que pudiera habilitar los botones. Después el resto eran, dependiendo un poco de lo que era la aplicación de cada cliente, tenía un color específico los botones, pero lo que sí empezamos a tener en cuenta esto que les comentaba hace un rato de los estados, porque pasaba eso, nosotros entregábamos y entregamos, por ejemplo, en el primer azul, y cuando nos preguntaban y cuando veíamos muchas veces hay decisiones que empiezan a tomar los desarrolladores y en eso están totalmente fuera de culpa, porque es decisión de los diseñadores y en cierta forma ustedes como desarrolladores deberían exigirle, más no golpearlos, pero sí exigirle a sus diseñadores que tengan esto en cuenta. ¿Qué pasa cuando yo presiono el botón? Cuando está en press, ¿qué pasa? ¿Qué color? ¿Es el mismo? No es el mismo. Entonces, este tipo de metodología nos permite que nosotros podamos tenerlo de una forma más centralizada. Bien, avanzando un poco, pasamos a las moléculas, volvemos otra vez al ejemplo de lo que está del tiempo. Y acá empiezo a mostrar quizás algunas cosas que son un poco más familiares. Tenemos ya una tipografía, tenemos un icono, tenemos un card, por ejemplo, y esto nos permite empezar a jugar. Es decir, bueno, ya más o menos sé cómo se ve el navbar. 2 ejemplos, cómo se ve con tabs, sin tabs.
Si bien hay muchas frameworks de UI que podemos ver, lo que nos permite esto es empezar a jugar. Por ejemplo, cuando yo estaba armando la presentación, empezaba a jugar y decir cómo se ve en Roboto, cómo se ve con la tipografía Muley. Ese tipo de cosas son las que nos permiten en esta instancia, que son todavía cosas un poco abstractas, a que cuando lleguemos a los templates nos permitan tener un mejor resultado. Acá, por ejemplo, podemos empezar a ver, podemos unir imágenes, textos, iconos, y empieza a ser tiene un poco más de forma, de cuerpo. De esta manera nosotros podemos ya tener elementos prearmados. Si bien Material Design nos provee de muchas cosas que nos permiten y nos facilitan parte del diseño, muchas veces queremos como agregarle algo. Y teniendo esto en cuenta, este proceso nos permite mostrarlo desde otro punto de vista y empezar a ver cómo se vería cuando yo empiezo a unir varios elementos. Bien, llegamos al punto donde puedo tener y puedo mostrar dos pantallas. Si bien no hay nada fuera de lo común de lo que mostré en los pasos anteriores. Tengo una notificación, tengo cards sé que va a haber iconos, hay tipografías. Es decir, tengo una forma ya, una estructura donde yo puedo decir y puedo empezar a jugar. Puedo sentarme yo como diseñador con un desarrollador y decir, esto va, esto no va. Quizás allí, mira, ten en cuenta este punto. Esto nos permite ya empezar a tener un entregable. Un entregable que puede ser tanto para el cliente o, bueno, en el caso interno. Y vemos y pasamos ya a los colorcitos, a lo que nos gustan los diseñadores. Y acá ya podemos ver algo que parece bastante real. Voy a contar una anécdota que me pasó en esta semana mientras que preparaba esto. Le digo a mi esposa, ¿y qué te parece? Y me dice, mañana va a estar soleado. Y yo, no, mi amor, el diseño de lo que vamos a mostrar. Pensé que era una aplicación. Y si bien es algo trivial, a mí, por ejemplo, en ese momento me permitió entender que ella entendía que el día de mañana iba a ser soleado, que iba a salir el sol. Y este tipo de cosas ya pueden ser y son los entregables. En esto, estos dos pasos son los que realmente nosotros tenemos que tener no solamente el cuidado, sino también la libertad. Especialmente en la parte de los templates, podemos empezar a jugar y podemos empezar a experimentar con lo que ya construimos unos pasos atrás. Ahora quiero hablarle un poco de las herramientas que podemos quizás usar durante este proceso, especialmente para los diseñadores en este caso. Como les comentaba al principio, muchas veces trabajar con Photoshop quizás es una de las herramientas más populares. A veces representa un problema específicamente trabajando para Android. Quizás para iOS no es tan problemático porque hay algunas cosas que son un poquito más compatibles, como por ejemplo las tipografías. Me gustaría compartir mi experiencia trabajando con algunas de estas herramientas. Para mí, para diseñar interfaces mobile, Sketch. Sketch no me paga nada por decir esto, pero es genial. Además que puedo trabajar distintas instancias, puedo tener cantidad de artworks, pero sobre todo hay un plugin que es genial también, se llama Craft. Y esto quizás allí es donde empieza también esta relación con los desarrolladores. Craft me permite, entre algunas cosas, yo puedo tener textos simulados y puedo hacer un listado de decir, bueno, no sé, ciudades, como decía Montevideo, bueno, puedo hacer un listado y ver cómo se vería con distintos nombres donde está un botoncito y simplemente me va cambiando en el diseño lo que yo haya cargado. Pero hay algo muy poderoso que tiene Craft específicamente para Sketch. Es que yo puedo cargar un JSON. Hace un tiempito estaba con un proyecto personal con unos amigos y estábamos probando algunas cosas y le dije, che, ¿me pasas un JSON como para probar? Y ahí yo empecé a poder jugar desde el diseño cómo se veía con datos reales. Es
genial. De verdad, es una de las herramientas que me gusta. Craft también funciona para Photoshop, lo pueden instalar, tiene cosas más limitadas, por ejemplo, no pueden hacerlo el JSON, pero con Sketch sí se puede. Entonces, por eso. Y hay otro punto que tiene que ver con las guías de estilos. Las guías de estilos, por lo menos para mí, en particularmente es un dolor de cabeza. Es como, no quiero hacer guías de estilos. Hace un tiempo, hace creo que un año, un poco más, un año, decía, tiene que haber una herramienta que exista que me ayuda a, yo diseño, si diseño bien, muestro, subo y cree mágicamente esto. Hay dos. Para nosotros diseñadores, hay esta herramienta que se llama Zeppelin y otra que se llama Simply. Básicamente hacen lo mismo. Es herramientas que permiten dentro del proceso mostrar margen, padding. Te dice, por ejemplo, cuánto es la distancia entre, no sé, el título y el card. Esto simplifica muchísimo el trabajo y lo importante de esto es que, por ejemplo, desde Sketch, también desde Photoshop, yo puedo instalar los plugins de tanto Zeppelin como Simply, diseño, cargo, se subió, inmediatamente yo puedo compartirlo como equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo no tiene que preocuparse de decir, ¿qué color es este que se imaginó? Igual si trabajamos con una metodología ordenada nos va a permitir tener también un documento, pero esto nos simplifica mucho el proceso. Yo tuve la oportunidad de impulsarlo en el equipo cuando trabajaba y créanme que fue una de las mayores soluciones que pudimos conseguir. Porque nos empezamos a ahorrar esto de, pero es que cuando tú me pasaste la pantalla, yo pensaba que eso era esa distancia entre el car y el borde, eran 10 dp. Yo pensaba. Porque visualmente lo veía así, cuando me pasaron el JPG, a cálculo, a ojo. Y entonces empezamos a decir los diseñadores, sí, es que estos desarrolladores siempre no le pasa algo y no es culpa de los desarrolladores. Al menos que le hagamos la guía de estilo. Y sabemos que muchas veces hacer una guía de estilo implica mucho tiempo. Y estas herramientas básicamente lo que nos permiten es que podamos simplificar ese proceso. Hay algunas diferencias. Zeppelin lo que tiene es que, por ejemplo, pueden tener la app de escritorio y le permite ver los archivos de forma offline. Cosa que no tiene Zeppelin. Zeppelin básicamente se maneja como los archivos principales, todos se suben a la web y desde allí todos tienen acceso. Esa quizás sería una de las diferencias principales que tiene todo este proceso. Otra de las cosas, hay algo que tiene Simply, ahorita lo voy a comentar al final. Desde Sketch, como les decía, hay todo un proceso que nosotros podemos hacer cuando diseñamos, y es que con estos plugins inmediatamente yo puedo subir y me permite de alguna forma unir esa brecha que existe muchas veces dentro de las empresas. Cuando pensé en la propuesta de la charla, básicamente venía pensando en muchas veces existen esos dos bandos, diseñadores contra desarrolladores. Y la idea es que empecemos a entender de que este proceso de desarrollo de aplicaciones no es quién tiene la razón. La idea es que empecemos a entendernos y que empezamos a usar herramientas que permiten enlazar esos vínculos, porque entendamos algo. Si bien hemos estado escuchando charlas que tienen que ver con la performance, que sea un código limpio, que podamos testear, todas estas cosas, pero si tenemos una interfaz que parece un Frankenstein, los usuarios van a decir, qué feo, listo, lo borré. O, el caso contrario, tenemos una interfaz que, qué lindo, y abro la aplicación y se queda allí buffereando, y el usuario se obstina también y va y borra la aplicación. Entonces, entendamos que, y esta es una frase que siempre comparto con mi equipo, se ríen, siempre me bromean con ello, porque yo le digo, todos somos UX.
Yo soy diseñador UX y a veces se ríen y me dicen cuando estamos incendiados algunas partes si es backend o otras, dicen, ahora todos somos backend, por ejemplo. Pero algo que hay que entender es que cuando yo menciono esta frase de todos somos UX, es que todos tenemos una parte dentro del proceso que hace que un usuario realmente le guste usar una aplicación. Los usuarios, hay muchas referencias que podemos encontrar y que sabemos que un usuario una aplicación lenta no le gusta, una aplicación que es fea, según el criterio de un usuario, no las usa. Al menos que sea muy funcional y que le simplifique algo de su vida. Pero la parte estética les gusta a los usuarios. Entonces, estas dos cosas las podemos unir. Un último detalle que quería compartir y tiene que ver con Simply. Simply tampoco me está pagando nada, pero me parece que es algo muy interesante. Simply tiene un plugin tanto para desarrolladores de iOS o de Android. Y es que yo diseño, sea en Sketch o Photoshop, lo subí a Simply y ustedes desde su consola, cuando están programando, desde allí, con el plugin pueden traerse todo lo que nosotros los diseñadores hicimos. Y de ahí mismo le traen las referencias de colores, le traen los assets, le traen, por ejemplo, las tipografías. Si es una tipografía que no es por defecto, les da esa capacidad para que ustedes puedan, en el proceso de implementación, ser lo más cercano a lo que se diseña. Me parece que es genial esta herramienta. Yo particularmente uso esta y nada, es comentarle esto de que existen herramientas que nos permiten básicamente mejorar el proceso y hacerlo mucho más ágil. Y es todo.